Hoy, en 678, de locos, Clarín y La Nación sorprendieron por su falta de rigurosidad periodística. La Nación. Cristina Kirchner llegó a París con una agenda muy distendida. Solo la presidenta y Florencia se alojan en ese hotel de la cadena Four Seasons, de 8 plantas y estilo refinado. Ocupan la suite presidencial del 7º piso. Clarín. La presidenta está en la suite presidencial, donde la tarifa es de 9.000 euros la noche. Comunicado de prensa. Four Seasons Hotel. La gerencia del Four Seasons Hotel George V aclara, ante versiones periodísticas, que la presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner, no se encuentra alojada en la suite presidencial del hotel. Duhalde se disputa con Carrió el rol de profeta. Le quiero pedir algo a los autoconvocados del campo. No vengan a la capital porque puede ser una emboscada. Uno puede decir, Duhalde ocupó el lugar de Carrió, el que no le acepta nada al gobierno, el enfurecido, el embravecido, el que denuncia todo, el que anuncia catástrofes. El panorama de futuro viene tormentoso y no hay confianza en Argentina. Argentina tiene varios problemas y ahora no me gusta ser pájaro de mal agüero, pero es tan evidente que vamos a tener dificultades. ¿Qué tienen que ver Abel Fatala y el David de Miguel Ángel? La respuesta ya. Vamos a tomar contacto con el Museo Ernesto de la Cárcova, perteneciente justamente al Instituto Universitario Nacional de Artes, el IUNA, donde se va a inaugurar la puesta en valor, ni más ni menos que del edificio del Museo de Calcos y Escultura Comparada. Un fuerte aplauso. Liliana, ahí estoy viendo lo maravilloso que ha quedado el Museo Ernesto de la Cárcova. Yo voy a explicarles porque Fatala está desesperado por decir algo y no le funcionan los micrófonos. Pero no importa, o sea, ahí estás con el David de Miguel Ángel, creo, a tus espaldas, casi en una zona media impúdica para la hora que estamos ahora, para el menor y la familia, pero no importa, es una obra de arte, el arte no reconoce esas cosas, pero ahí tenemos al David, impresionante. Las tapas negativas de Clarín contra el gobierno. Un récord. El equipo de investigación de Tiempo Argentino relevó las portadas de los últimos 15 meses. La presidenta que le ganó a 347 tapas de Clarín. Fopea y el rol del periodismo. Revista Noticias. Jorge Lanata, el primer periodista. Fopea lo eligió el máximo referente de su profesión. En definitiva, el periodista es también el medio en el que está. Y hoy Lanata es la página 2 del Diario Libre. Un diario en el cual la semana pasada, del caso Candela, se ocuparon a hablar de la vida sexual de una nena de 11 años que fue asesinada. Mucho más que decir, ¿no? Juicios por delitos de lesa humanidad. Una ventana al infierno. Empezó el juicio a los represores responsables de los 6 campos de concentración conocidos como Circuito Camps, encabezados por Echecolats, Saint-Jean, Arias Duval y Smart. Están acusados por crímenes de lesa humanidad sobre 281 víctimas, entre ellas menores de edad y embarazadas. Qué lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. 9678, el programa que hace de la crítica a los medios hegemónicos un deporte y comentado por especialistas. Mirá cómo hace el 6, Manusovich. ¿Y cómo se hace? Así se hace el 6. Sí, generalmente. Así, todos así. Así. Manusovich hace así, hace el 6. También Marcelo. Y el 8. 6.
7 o Pero para vos no puede cargar. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Buenas noches, bienvenidos una vez más al 678. Antes que nada, quienes hacemos este programa queremos mandarle nuestra solidaridad a los afectados por el accidente en la estación de Flores, así que, bueno, eso, un abrazo a todos los que están sufriendo por esto que ocurrió de la mañana. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo, no sé. Bueno, no, vamos. Una vía que te agrego, está muy cerca de mi casa y en la cual ese cruce tiene problemas todo el tiempo y terminan pasando mucho con la barrera baja porque por ahí te comes, que no nada justifica lo que sucedió, media hora parado y no pasa el tren y las barreras la verdad que no están andando muy bien y la responsabilidad evidentemente para mí es del que toma la decisión en nombre de un montón de personas de cruzar una barrera cuando no está en condiciones y la dificultad que tiene que está edificado hasta el borde de la vía, con lo cual hasta que no asomás no ves si viene o no viene el tren. Bueno, muy bien, vamos ahora sí a nuestros invitados, el señor Roberto Caballero, director de Tiempo Argentina, es periodista y conduce el programa Mañana es Hoy en Radio Nacional, junto con Agustina Díaz, Carlos Ulanowski, Pedro Brigger, lo siento mucho por lo de Brigger, Lucía Caposo y otros, un montón más, y está Tati Almeida, que va los jueves. Y también nos visita, y es un orgullo de todos nosotros, Liliana Felipe, gracias Liliana por estar acá, que acaba de bajar la escalerilla del avión. Ella es actriz, cantante, pianista, ustedes la deben conocer, compositora, hace mucha música de cabaret, cosa que no sé si está bien, pero a ella le gusta hacer cosas que no están bien. Y yo sé que te molesta si sigo dando todos los... una persona multipremiada, bueno, podemos decir que sos una luchadora por los derechos de las mujeres y de las personas. Y si son mujeres, mejor. Exacto, sí. Bueno, gracias por estar acá. Y también nos acompaña Jesús Rodríguez, que casualmente es la pareja de Liliana, que es actriz y directora de teatro. Vos sos mexicana, Liliana es medio mexicana, nada más. Ya tiene las dos nacionalidades. Entonces, mexiquina. Soy mexiquina, sí. Bien. Bueno, gracias por estar aquí. Al contrario. Vamos ahora al primer informe que tiene que ver con la falta de rigurosidad periodística, fíjense, de Clarín y La Nación, y un caso de distinta vara. Lo vemos y lo discutimos. Sorpresa en el ámbito periodístico. La falta de rigurosidad periodística de Clarín y La Nación y distinta vara. Cristina está en París y ayer se reunió con familiares de una de las víctimas francesas asesinadas en Salta. Se reunirá con su par Nicolás Sarkozy y asistirá a la entrega de un premio de la UNESCO que recibirán mañana las abuelas, entre otras cosas de su agenda. Clarín y La Nación no hacen demasiado hincapié en estas cuestiones, remarcan que para ellos su itinerario es relajado e incurrieron en una flagrante falsedad con respecto al hospedaje de la presidenta. Clarín, detalles del exclusivo y lujoso hotel George V, spa, piscina y un jardín de orquídeas. La presidenta está en la suite presidencial donde la tarifa es de 9.000 euros la noche. En esta visita light a Francia, la presidenta asistirá hoy a una muestra de fotos del Rally París. La Nación. Cristina Kirchner llegó a París con una agenda muy distendida. Solo la presidenta y Florencia se alojan en ese hotel de la cadena Four Seasons, de 8 plantas y estilo refinado. Ocupan la suite presidencial del 7º piso. Twitter de Aníbal Fernández. Otra vez, Iván, Mañeto, Clarín, Susalier y La Nación y la red de difamadores profesionales para agraviar a la presidenta. Objetivo, mentir sobre el lugar de alojamiento. Suite presidencial a 9.000 euros la noche, spa, piscina y un jardín de orquídeas. De manual, berreta. Resultado, comunicado de prensa. ¿Del gobierno? No.
de la gerencia del Hotel Four Seasons Hotel George V. Comunicado de prensa, 13 de septiembre de 2011. Four Seasons Hotel George V, París. La gerencia del Four Seasons Hotel George V aclara ante versiones periodísticas que la presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner, no se encuentra alojada en la suite presidencial del hotel. Christopher Norion, director general y vicepresidente regional. La presidenta está en la suite presidencial, donde la tarifa es de 9.000 euros la noche. Ocupan la suite presidencial del 7º piso. No se encuentra alojada en la suite presidencial del hotel. En cuanto a la distinta vara prometida al comienzo del informe, es curioso, siendo exageradamente benévolos, que cuando Macri viaja a Europa por trabajo, estos diarios no dicen nada de los costos de su hospedaje, ni hablan de lujos, ni jardines paradisíacos, etcétera, etcétera. Veamos algunas de las últimas coberturas de Clarín y La Nación al respecto. La Nación. Macri viaja al exterior con perfil de candidato. Irá a Estados Unidos y Francia junto con su esposa. Clarín. Macri se irá de viaje a Londres. Mauricio Macri estará el lunes 23 en Londres, donde será recibido por el alcalde de la ciudad, el conservador Boris Johnson, y participará de otras actividades oficiales. La Nación. En España, Macri se reunió con el rey Juan Carlos. La indulgencia con la que Clarín y su socio La Nación tratan a Macri vuelve a darle la razón a los dichos de Gaby Cerruti previos a las elecciones porteñas. La empresa Clarín hoy acaba de recibir una licitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 250 millones de dólares. Vos contame cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá el 10 de julio. Son socios ahora, no es que es una pauta, son socios en los negocios. A ver, caballero, ¿informó todo esto hoy el diario Tipo Argentino? En la habitación presidencial, las orquídeas, el spa. No, porque no era cierto, ¿no? A partir de ahí, digamos, no había presidencial ni nada más. Pero mire que la razón, estoy borracho. Clarín tenía una enviada especial, María Laura Viñolo, allá de París. Lo que hay que decir, me parece, es que tanto, digamos, Macri tiene que estar tranquilo en principio, porque ya tiene jefe de prensa, digamos, Clarín y La Nación trabajan para su blindaje, ¿no? Para presentarlo en sociedad como un estadista que viaja y trabaja. Después es obvia la intencionalidad de poner a Cristina en un lugar que en la Argentina se llama menemismo cultural, ¿no? Que yo creo que si hay una cosa que el kirchnerismo no es menemismo. Me parece que esta insistencia, esta instalación constante, lo único que busca es, desde un discurso antipolítico, decir, mirá, como nosotros trabajamos, y mirá, esto se da en la gran vida cuando viajan al exterior. Digo, esto me parece que lo entiende gracias a programas como este, en todo caso también, digo, esto hay que decirlo. A veces ya la sociedad está un poco curada de todas estas cuestiones. O sea, que tenga que salir un gerente de hotel a desmentir a Clarín, la verdad que es una vergüenza, pero es una vergüenza para Clarín, digamos, no para la presidenta, no para el país, digo, para Clarín. Sí, la verdad que es increíble, ¿no? La desmentida del hotel y además, como dice Roberto, esta necesidad. Ayer, sin ir más lejos, una periodista en la radio me preguntaba nuevamente por las carteras, ¿no? Como esa crítica banal, ¿no? Yo pensaba, ¿quién se habrá fijado en la marca de los trajes de la Rúa o de Cavallo? No existió como ítem periodístico, nunca. A lo sumo la Ferrari de Menem, claro, que era suya, pero llegaban hasta ahí y siguen insistiendo con esa banalidad. Además me pregunto si lo desmentirán, porque también uno entra en la duda de si fue una falla periodística. Bueno, se aloja en la suite presidencial, que es la más cara que hay, entonces tenés yo no leí la nota, pero me comentaba Nora que decía subvencionada por el Estado, a diferencia del viaje de la Rúa, que han estado ahí, pero invitado por Shakira. O sea, a Cristina no le invitó Shakira, sino que lo pagó el Estado. Pero uno Mirá cómo le pagó Shakira al final. Pero uno llega al punto de dudar si no están informados y tiran la mayor carne podrida que entre en juego con esa línea de el kirchnerismo es igual que el menemismo,
o si realmente lo saben y mienten, digamos. Pero en cualquier caso, no se puede leer. Sí, pero ¿cuál es el mecanismo? Porque me llama la atención a mí también cuál es el mecanismo, digo. Fue una corresponsal afuera y se equivoca, adrede o, si querés, involuntariamente, y manda la información al diario, y el diario publica o le dice a la corresponsal, mira, te vamos a mandar al frente a vos. Manda fruta, manda fruta. ¿Cuál es el mecanismo? No sabe, eso es lo que uno duda. No estaba ahí, pero era muy interesante que hay una cuestión de género, esto que vos planteas de las carteras o no, que al final de la nota planteaba que prácticamente Cristina podía haber salido. Dice, oficialmente se dijo que la presidenta estuvo trabajando, pero se sabe que hay unas salidas secretas por donde uno puede ir a hacer shopping y comprar carteras. A mí cosas. lo que me impresiona de la nota, básicamente la de Clarín, ¿no? Es de una misoginia increíble, porque además es de una trivialización de la mujer. Digamos, la mujer tiene que ser una tonta que además se deslumbra, que no conoce el mundo, no sabe qué son las cosas lindas y tiene que aprovechar esta visita para hacer shopping, ¿no? Claro. Entonces, me parece que la mirada es desde una mujer hacia otra mujer, me parece denigrante. Más allá del costo de lo que implican los viajes presidenciales en cualquier lugar del mundo y que pueden ser, más allá de la evidente, digamos, malintención de estas notas que son desmentidas, como bien decía Caballero, que te tenga que desmentir el gerente de un hotel, la verdad que es de muy poca monta, te muestra la banalidad de lo que estás denunciando, pero que siempre puede ser un motivo de irritación, que el poder se maneje en un círculo que no es accesible al común de la gente, que es una realidad del poder en el mundo, de todos lados. Esto no lo justifica en sí mismo, pero tampoco justifica la exageración, o digamos, la provocación a partir de una mentira. Jesús, ¿cómo ves esto del poder y las mujeres y los hombres y el poder de las mujeres? Mira, en México el presidente le decimos el Tlatoani. ¿Él? El Tlatoani. Ay, qué difícil. Porque Tlatoani era el emperador antes de la conquista. Ajá. Y es sagrado y nadie lo toca y le inventan incluso escenografías inexistentes para que él crea que está rodeado de un bosque, por ejemplo, le ponen árboles ficticios y así vive un presidente de México. No, ¿cómo? Sí, es exagerado. A mí me tocó ver un presidente que le iban poniendo 1 kilómetro de árboles mientras él pasaba y después movían los árboles de acá y lo ponían más adelante y él seguía viendo árboles. Así es en México. Entonces estamos acostumbrados a los gastos presidenciales más exóticos, ridículos, pero la corrupción en México, pues ya sabemos que va en ascenso. De hecho, el año pasado que vinimos les dije que les teníamos mucha envidia. Por eso ya decidimos exportarles el narco para que por lo menos... No, en verdad que cuidado con el narco de México porque parece que ya está llegando acá a la Argentina y es muy peligroso. Pero yo pienso que hay eso, la misoginia. A mí me parece que es genial que haya una mujer gobernando la Argentina y otra mujer gobernando el Brasil. Nosotros estamos esperando el año que entra, según las profecías mayas, el advenimiento mundial del poder de las mujeres. Y eso yo creo que puede ser la salvación del mundo. Entonces no me parece raro que se ataque a las mujeres en el poder de las maneras más banales, porque pues, es ridículo no ver lo que está ocurriendo en este país y ver estas frivolidades. Lo que pasa es que lo que da un poco de penita es que para las críticas más banales usen a otras mujeres, ¿no? Claro. Claro, las mujeres banalizando a las mujeres, ¿no? Y Liliana, ¿cómo te llevas vos con las habitaciones presidenciales? No, ¿Es verdad que te fuiste a vivir al campo y estás criando alcachofas? Estamos cultivando alcachofas. No se crían, no es que... Para mí se cría. Alcachofa parece es como un pollito. Sí, bueno, la situación en México es tan deprimente. Estar con un gobierno que no eligió nadie, eso a mí me gustaría también tomarlo como ejemplo. En general la derecha es cagona, es culera, es inepta. ¿Qué es culero? Culero, miedoso. Ah, ok. Entonces, si uno pregunta en México quién votó a que está ahora, que es un inepto, nadie lo votó, ¿no? Es así como muy llamativo. Pero bueno, hay mucho dolor, hay mucha muerte
hay mucha impunidad, entonces decidimos aprovechar un año que teníamos bastante leve de trabajo para irnos al campo un rato, y sí hace bien, estamos encieladas. Qué lindo. Me olvidé de decir que Liliana va a tocar el piano al final del programa, esperemos que pueda tocar más de una canción. Ahora sí, vamos con otro informe. Tras 32 horas de ausencia, ¿volvió Carrió? No, Duhalde. Tras 32 horas de ausencia, ¿volvió Carrió? Ah, no, Duhalde. Tras la ausencia de Carrió, ayer por la noche Eduardo Duhalde en C5N tomó la posta y comenzó a disputarle el espacio a la entrañable pitonisa. Y no hay confianza en Argentina. Argentina tiene varios problemas. El telón de fondo de nuestro drama es el derrumbe de la moralidad media del pueblo argentino, de la sociedad argentina. El panorama de futuro viene tormentoso. Estamos en una situación parecida a los 2 últimos años del gobierno de Menem. Y Cristina Kirchner se parece cada vez más en las declaraciones a Menem. Y otro problema gravísimo que tenemos en la Argentina y en la región es que avanza la enfermedad de la modernidad, que es la drogodependencia, y esto es un problema muy serio porque en este camino vamos hacia México, es decir, a la historia de los narcoestados, y tenemos entonces un estado calamitoso de la mitad por lo menos de las economías regionales, cosa que se va a empezar a sentir. Estamos como los 2 últimos años del gobierno del doctor Menem. Y ahora no me gusta ser pájaro de mal agüero, pero es tan evidente que vamos a tener dificultades si no se corrige el rumbo. Uno podría decir, Duhalde ocupó el lugar de Carrió, el que no le acepta nada al gobierno, el enfurecido, el embravecido, el que denuncia todo, el que anuncia catástrofes. El panorama de futuro viene tormentoso y no hay confianza en Argentina. Argentina tiene varios problemas y ahora no me gusta ser pájaro de mal agüero, pero es tan evidente que vamos a tener dificultades. Y uno podría decir, si el ejemplo de Carrió es pedagógico, es didáctico, Carrió durante 4 años sostuvo esa bandera, perdió prácticamente todo su caudal electoral. Parecería que es una vía equivocada. Entre profecías y alocados augurios, Duhalde insistió con la denuncia de fraude que viene reiterando en distintos canales de TV hace tiempo. Es notable cómo él y su esposa realizan una denuncia tan rigurosa que no solo no mencionan el nombre de la empresa que comete las irregularidades, sino que a su vez citan como fuente válida al volátil mundo de Internet, en donde circula información certificada y también información de dudosa procedencia, como por ejemplo que Bin Laden sigue vivo, el fallecimiento de Paul McCartney y tantos otros. Donde hubo control de la elección por gobiernos provinciales, el oficialismo nos llegó al 40%. Ahí hubo modificaciones con un programa especial, de la misma manera, con la misma empresa que se hizo en Venezuela y Ecuador. O casualidad, en Venezuela y Ecuador, esta empresa está siendo juzgada. No me acuerdo el nombre ahora, hoy lo dio mi esposo, yo no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora, hoy lo dio mi esposo, yo no me acuerdo el nombre. Esto no se puede modificar. Lo que nos importa es que esto no suceda en la elección del 23 de octubre, porque la empresa, que es muy importante, está con una serie de condena o juicio en Venezuela de Chávez en el 2004 por un manejo del software de la elección, y también con Chávez esto lo busca en internet y lo encuentra usted, lo encuentra cualquiera persona. Tiene serios problemas esta empresa y bueno, no tenemos... Bueno, ellos los desmienten, ¿no? Pero hay que entrar y ver los juicios que tienen. Yo lo que digo, lo que dice la información que está en internet. Pregunta final. ¿Quién es más querible tirando profecías? ¿Elisa o Eduardo? Bueno, muy lindo, ¿no? Muy lindo. ¿Le gustó a Liliana? Le dio mucho. ¿Por qué te dio risa? No. El engrudo. Se le hizo, ¿cómo se dice, Jesús? Se le hizo bolas el engrudo. Se le hizo bolas el engrudo. Sí. Está difícil, ¿no? Es como se le está haciendo difícil. Sí. No, en principio hagamos un paréntesis y agreguemos información, ¿no?, a esto, porque en realidad la empresa de la que habla es Indra,
que es una empresa que contrataba a Duhalde. Bueno, por fin alguien que nos dice cuál es la empresa, Indra, bien. Que era contratada por Duhalde cuando Duhalde era presidente. Empresa que no tiene negocios en Venezuela ni donde él dice, esto ya salió aclarado por la propia empresa. Pero no está en internet. En internet hay muchas cosas, pero de eso no dice nada. Y también es cierto que él se refiere, Indra, digamos, lo que hizo fue proveer el software para el provisorio, el escrutinio provisorio. Pero el escrutinio definitivo lo hizo otra empresa, contratada por la justicia electoral, y no tiene nada que ver con Indra. O sea, él está discutiendo sobre un escrutinio que ya no existe. El provisorio no existe más. Hay un escrutinio oficial de la justicia electoral que aparte se hizo con otro software de otra empresa que no es Indra. Digo, esto para aclararlo en términos de información. Y después es qué susto, ¿no?, que tiene. Yo creo que trabajan todos para Cristina. Digo, la impresión que uno, cuando los escucha, tanto a Duhalde como a su mujer, es que trabajan para Cristina, porque lo que provocan es terror. Digo, no, ¿alguien se imagina dándole el país a personas que no pueden registrarse siquiera el nombre de una empresa? Pero más allá de eso, incluso, me parece que lo más terrible es que Duhalde no solamente adopta el discurso de Carrió, sino que adopta las visiones más apocalípticas y catastróficas que en el resultado de las primarias se vieron derrotadas. Entonces, yo no sé, digo, esta gente hacía política para obtener votos. En democracia se ganan con votos. Y no los va a obtener, digo, va a tener menos votos que en la primaria, discúlpame. No, pero con un agregadito, creo, ¿no? Porque si bien es cierto que de alguna manera Duhalde tomó el lugar de Carrió en relación a los vaticinios, a las visiones horrorosas, me parece que en el caso de Duhalde incluye una dosis de amenaza, ¿no? Algo de eso hay. Y yo creo que es, es una característica, ¿no?, del dualdismo. Te sonrío y si no, puede venir otra cosa mucho peor, ¿no? Digo, esta es un poco la amenaza. Digo, este hombre gobernó la provincia de Buenos Aires. Sí. Había que fijarse cómo quedó la provincia de Buenos Aires después de la gobernó Duhalde. Habría que fijarse qué hizo con la bonaerense Duhalde. Habría que fijarse qué pasó después de Costec y Santillán. Digo, Duhalde tiene una historia. Y habla como si no la tuviera. Habla como si fuera un recién llegado a la política, que es capaz de darle consejos a todo el mundo, se los pidan o no. Y en este caso parece ya una especie de portavoz del caos, portavoz de algo que va a suceder terrible. Y yo creo que en este país puede suceder algo terrible. Y creo que son los discursos de este tipo. O sea, cuando digo de este tipo es la característica de Duhalde, digamos. Porque creo que la política... Porque Duhalde es un señor, no es un tipo. Duhalde es un señor. No, creo que la política tiene que avanzar a otro tipo de discurso. Y en eso veo con mucha atención mucho mejor el discurso, por ejemplo, de Wiener o de Margarita Stolbizer, con los que se puede tener muchísimas diferencias, porque realmente se las puede tener, pero me parece que es un discurso mucho más productivo, mucho más integrador, con el que se puede debatir y no ponerse de acuerdo. O sí, han hecho votos clave en conjunto, digo, matrimonio igualitario, ley de medios, donde se han comportado con cierta coherencia que yo creo que es valorable, ¿no? Ahora, eso es una oposición, esto es cualquier cosa. Alguien que decía, yo le quería preguntar a Jesús, si no, pero decime, yo después le pregunto. Una cosa muy chiquita en relación a la falta de rigurosidad, ¿no? Antes veíamos la falta de rigurosidad de algunos medios o de algunos periodistas, y creo que la falta de rigurosidad de los dirigentes también es funcional a esa falta de rigurosidad de algunos periodistas, ¿no? Porque cuando uno lo ve a un expresidente, porque fue expresidente, de hombre que ocupó toda, digamos, el cursus honorum de la carrera política, Duhalde. Claro. Que no puede sostener, decir que lo busqué en internet, porque además se supone que es abogado, digamos, es tal de tal labilidad lo que está diciendo, por no decir tal estupidez, que la verdad que es muy llamativo que sean tan endebles para sostener una denuncia, habiendo quedado a 38 puntos en las primarias. Se supone que quiere ganar votos, que quiere tratar de recuperar y de disminuir esa brecha. Con este discurso, evidentemente, no lo va a lograr. Jesús, ahí Duhalde hablaba de narcoestado como México. ¿México es un narcoestado? Y en ese caso, ¿qué es un narcoestado? Mira, nosotros comenzamos con este desastre hace 30 años con un presidente que se llamó Salinas de Gortari. Y el padre de este hombre parece ser el primer lavador de dinero de los Estados Unidos en México. Entonces ahí entró el narco al gobierno mexicano. Fue un fraude en el 88, igual que el fraude del 2006. ¿Él lavaba plata de Estados Unidos en México? El padre lavaba plata de los Estados Unidos en México. Y entonces ahí comenzó la penetración del narco, que lo que vivimos ahorita, que ya son 50,000 muertos, ya vivimos en un estado de terror. Diariamente tenemos mutilados, decapitados, o sea, ya la situación en México es gravísima. Es producto de... Ahí empezó, cuando el narco penetra y controla, digamos, se compran los diferentes
digamos, las policías, el puesto de policía, el puesto de la policía judicial se compra. Aparentemente, digo, es una democracia simulada, por supuesto, pero en realidad se venden esos puestos en México. Entonces el control del narco ha crecido, pero porque el narco es también parte del gobierno. Eso es un narcoestado. Cuando nosotros decimos el crimen organizado y el supuesto gobierno mexicano es el crimen desorganizado. Claro. Pero leí una frase muy bonita, yo no entiendo mucho de tanto de la política argentina, pero decía, siembra Macris y cosecharás Dualdes. Bueno, estás muy enterada. En las paredes. ¿Vos lo leíste, Viviana? Tiene que... O es Jesús se entera. Bueno, vamos al próximo informe que tiene que ver con FOPEA, el periodismo y los medios hegemónicos y otras cosas más. FOPEA, el periodismo, medios hegemónicos, etc. Muchos se preguntarán, ¿y qué es FOPEA? Años atrás, Luis Majul se crispaba ante unos jóvenes periodistas al explicarles lo que significa la mencionada entidad. No, le quería preguntar a Luis, cuando usted hizo la ficción El Arcángel, ¿cómo hizo para sustentarla? Porque hoy hablábamos de la publicidad, de la cantidad del límite. Yo no fui productor de ¿Pero la... cómo hizo para sustentarlo? No, bueno, pero espera, una de las cosas que... ¿Vos sos estudiante de periodismo? No, soy ya recibido. Yo recibido de periodismo. Bueno, no te enojes, no es contra vos. Te voy a hacer una sugerencia. Lo mejor que puede hacer un periodista, un estudiante de periodismo, es antes de hacer una pregunta, tiene que estar mínimamente informado. Yo no quiero atacarte personalmente. Yo no fui productor de El Arcángel, yo fui un guionista. Por último, pero hoy... ¿te importa? ¿Asimilaste lo que te dije? Sí, no. Hoy me estaba pero no es una crítica a vos, es una respuesta. Me estaba fijando en un foro sobre una crítica que le hace a usted un determinado miembro que es la FOPE, que es el Foro de Entidades Periodísticas. No, perdón, no se llama la FOPE. ¿Y a usted? Para, no te enojes. Se llama FOPEA, es un foro... Bueno, vamos a cortar porque... No. Ojo. No vas a cortar, hay que bancarse. ¿Qué pasa? No es FOPE. Se llama FOPEA, es un foro de periodistas del cual yo participo. Pues bien, FOPEA eligió a su periodista del año y esto surge de disparador para el siempre enriquecedor debate sobre el periodismo. En la revista Noticias leía que FOPEA lo eligió a la nata como el periodismo más representativo entre los periodistas, según una encuesta realizada. Decir qué es FOPEA. Foro de Periodistas Argentinos, ¿eh? Sí. Revista Noticias. Jorge Lanata, el primer periodista. FOPEA lo eligió el máximo referente de su profesión. En definitiva, el periodista es también el medio en el que está. Y hoy la nata es la página 2 del Diario Libre. Un diario en el cual la semana pasada, del caso Candela, se ocuparon a hablar de la vida sexual de una nena de 11 años que fue asesinada. Mucho más que decir, ¿no? Se me vino a la cabeza FOPEA y la representatividad de FOPEA. Pero déjame decirte algo. Por ejemplo, de la comisión directiva de FOPEA, que serán alrededor de 13 personas, 7 de ellos pertenecen a Clarín, La Nación o Perfil. Tú decís a quién representa, yo te diría que FOPEA a mí no me representa. Sí. La pregunta es, ¿qué hacemos con los medios dominantes que dan asco? ¿Qué pasa con nosotros, los medios y los periodistas? ¿Qué grado de defensa tenemos los periodistas frente a lo que está ocurriendo hoy día con el periodismo? Pregúntale a los periodistas qué opinan de que 2 diarios sean los dueños de todo el papel en el país, para que los periodistas se jueguen. ¿Nos dejan decir lo que queremos cada una de las empresas? ¿Cuántos del grupo dominante de periodistas, cuántos de ellos podrían decir o pudieron decir mientras estaban formando parte del grupo o mientras forman parte del grupo cómo se robaba a los jubilados, cómo se robaba el fútbol, etcétera, etcétera? No podés hablar de eso. La verdadera independencia es independencia de todos los poderes, no del poder que siempre creímos. En esta novedad, entre comillas, que hemos tenido en los últimos tiempos, cuando se puso blanco sobre negro, de que el poder no es exactamente el poder que un gobierno pueda tener, porque es transitorio, porque es débil frente a las corporaciones, porque el poder de esas corporaciones es mucho mayor y porque los medios a lo que representan es a esas corporaciones. Hablando de la nata, el domingo en su editorial del diario Perfil, embistió por 50ª vez contra la tanqueta. Lo curioso es que en la nota reproduce de manera casi textual un debate que se dio la semana pasada en el programa. Raro, ¿no? Dado que nunca vio 678 más que una vez un cachito. Aquí solo rescataremos la introducción de lo mucho que escribió la nata sobre el programa. Perfil, por Jorge Lanata.
Tato Bores hizo programas durante todas las dictaduras. Se exaltó en Duro de Domar Mariano Hamilton. El fragmento referido formaba parte en realidad de un bloque del programa 6-7 Rocho. Todos discutían allí junto al ministro del Interior sobre el colaboracionismo en la dictadura. Mira, 6-7-8 lo vi, te juro, créeme, una vez. Te creo, sí. Una vez. El programa 6-7-8 nunca lo vi. Solo un cachito, una vez. Yo, vos sabés que vi una vez un minuto de 6-7-8 y después no lo vi nunca más. Jorge, te quería preguntar, vos recién hablábamos de 678, ¿viste el debate cuando tuvo Beatriz Arlo? Lo vi después por internet, me da una vergüenza ajena ver 678, vi una vez 10 minutos y me da vergüenza. Ayer el columnista de Libre volvió a embestir contra Verbitsky, quien había contestado desde página 12 a los ataques de Jorge. La pregunta es, si la nata escribe sobre 678 y no lo ve, para contestarle a Horacio, ¿habrá leído sus columnas o se las habrán comentado? Bien, bueno, yo en principio me gustaría explicarle a Jesús a que la nata nos dice 6-7 Rocho en lugar de 8 porque Rocho quiere decir ladrón, ¿no? Es chorro al revés. Okay. Como que somos ladrones y gente de ese tipo. Sí, se les nota. Gracias. Caballero. No, yo sí, con esa aclaración no sé qué hago acá. Pero no, a ver, en principio creo que hay que aclarar que FOPEA no representa a todos los periodistas de la Argentina, representa solamente a un sector del periodismo. Creo que hubo fue una elección interna. Estaba muy bien Víctor Hugo Morales, porque Víctor Hugo Morales fue elegido cuarto, ¿no? Estaba la nata, en el cuarto lugar estaba Víctor Hugo como un modelo periodístico. Sí. No, incluso de gente que no comparte, digamos, la postura de Víctor Hugo. Pero quiero dejar eso aclarado, digo, no representa al conjunto de los periodistas, sino a un sector, a una parte, que en muchos casos tiene confluencias con un enfoque, un paradigma comunicacional que está más vinculado al modelo empresario, digamos, del periodismo. Pero creo que eso tiene que quedar aclarado, porque si no parece que fuera una institución que nos representa a todos y esto no es así. Es como una adepa del periodismo. No sé, yo acá tengo el código de ética de FOPEA y en el punto 5, por ejemplo, dice: el buen gusto es un valor periodístico, por lo que la curiosidad escatológica, Nora Beiras, la estridencia innecesaria, Sandra Russo, y la morbosidad, señor Barone, son actitudes a evitar. Esto es el punto 5. Era más para mí que para ellos tres. Sí, para los avisos que tenés en la calle. Que me impresiona vos bastante. no vas a competir por ser el mejor periodista para FOPEA. No, entonces yo digo a ellos para ver si se van ubicando un poco mejor. Hay una cosa que, si bien la adhesión es voluntaria a FOPEA, hay un espíritu de intención de colegiatura, ¿no? De un lugar de decirle al resto cómo tiene que ser la normativa de la profesión. Y yo personalmente, digamos, estoy en contra de los colegios profesionales en el ámbito del periodismo, ¿no? En las otras actividades, pero sí en el periodismo, y esto da para charlar muchísimo más. Pero eso es una de las cosas que hacen que yo no esté en FOPEA, por ejemplo. Ajá, porque en realidad el código, sí, yo se me ocurría pensar al revés, que estaba bien que los periodistas de alguna manera se den un código para trabajar. Correcto. Fíjate que la Academia de Periodismo tampoco es representativa. No, tampoco. Obviamente ahí hay gente que es vinculada a la dictadura y a los medios dominantes, y lo mismo en FOPEA. Digamos que es una, yo te diría, Víctor Hugo lo simplificó muy bien. Víctor Hugo tiene una voz que permite, quiero decir, adjetivar y no hacen falta argumentos. FOPEA es un foro de la hipocresía periodística y de las corporaciones. No importa si en el fondo ahí hay un escrito que es de casualidad, debería renunciar ya. Si está erróneamente ahí, debería renunciar. Eso es una mentira, una mendacidad, igual que la Academia de Periodismo. Igual que la Academia, aunque en la Academia de Periodismo probablemente haya nombres rescatables, pero eso no impide que la conducción de esa academia es para beneficiar, para amparar a los medios dominantes. La mayoría de esos periodistas han tenido premios internacionales que tienen que ver con el lugar que ocupan en la corporación. Jesús, o sea, bueno, dejémonos de hipocresía. Creo que ahí está pintado, y el hecho de elegir a la nata, el periodista, el mejor periodista, es como dijo, creo que lo sintetizó bien. No, ahora yo no quiero agregar nada. Por eso el punto 5 que leí yo lo vamos a tachar. Lo que vos hagas. Le quería preguntar a Jesús a cómo se comportan los medios en México. Es un desastre. En México tenemos monopolio de la televisión. Hay dos canales, se llaman el duopolio, pero en realidad es un monopolio.
y nunca como ahora, tal vez cuando la dictadura de Porfirio Díaz hacia principios del siglo pasado, tuvimos un control de medios como el que tenemos en este momento, pero en este momento es brutal. ¿Hay un control desde el gobierno a los Absoluto. medios o es que los medios están como amigados con el gobierno? Mira, ahora parece ser que el candidato a presidente que están proponiendo para el año que entra es ya directamente un candidato de los medios. Es decir, la televisión va a poner al presidente de México y ese es el proyecto que tiene. Sí, exactamente. Mismo ejemplo. Exacto. Bueno, la van a pasar muy divertido. No, pues sí, pues va a ser México, va a ser todo una telenovela. Bueno, vamos ahora sí a las tapas negativas de Clarín contra el gobierno. Un récord, parece. Lo vemos. Las tapas negativas de Clarín contra Cristina. Un récord. Tiempo Argentino. El equipo de investigación de Tiempo Argentino relevó las portadas de los últimos 15 meses. La presidenta que le ganó a 347 tapas de Clarín. Por primera vez en la historia, la oposición del gran diario argentino, que publicó el 78% de sus títulos negativos y solo el 7,1% positivos, no se vio reflejada en la mayoría del electorado que en las primarias eligió a Cristina Fernández con el 50,21%. He aquí una selección de solo algunas de las 347 tapas negativas del monopolio. Clarín. Sadow's apuntó directo a Kirchner y a Devido. Rechazo opositor a la jugada oficial por los negocios con Chávez. El gobierno usa más fondos de jubilados para financiarse. Fue masiva la marcha contra la boda gay. El gobierno quiere frenar a la fuerza las importaciones. Masiva reacción de usuarios por el ataque a Fivertel. Denuncian que la libertad de expresión está en grave peligro. El hermano y la hija de Greiber desmienten la versión del gobierno. Kirchner reiteró sus amenazas contra la prensa. Proyecto contra la prensa. Afirman que es inconstitucional. Inesperado y muy duro reproche de Kirchner a Scioli. El kirchnerismo redobla su presión sobre la Corte. La presidenta atacó a la justicia por Fivertel a través de Twitter. Kirchner redobló el ataque oficial contra la Corte. Avance oficialista para controlar el papel de diarios. Condena en la CIP a la política oficial contra los medios. El oficialismo logró parar denuncias de ofertas y presiones. Cruce con Brasil. Moreno maltrató al embajador. Estados Unidos. Críticas muy duras a los Kirchner. Marcha atrás oficial. Acordaron con Macri. La falta de billetes ya afecta a todo el país. El gobierno critica a Estados Unidos tras saber que Obama no viene. Reacción ante la jugada ultra K de Cristina Eterna. Macri acusó a Cristina de no cumplir con la ley. Cristina volvió a cargar muy fuerte contra los gremios. El gobierno plantea más avance estatal sobre las empresas. Cristina eligió a Vudú y relegó al peronismo. Durísima crítica de la rural a la gestión del kirchnerismo. Ganó Bonfatti y Del Cel demolió al kirchnerismo. El 64% votó a Macri y hundió al kirchnerismo. Primarias. La gente tiene dudas, pero igual dice que votará. Triunfó de la Sota y tomó distancia del kirchnerismo. Bueno, algunas, qué trabajo, ¿eh? La gente tiene dudas, pero igual dice que votará. Es genial. Hay algunas muy buenísimo. Muy buen trabajo del equipo de investigación, bueno, que conforman Cintia Ottaviano, Carlos Romero, Manuel Alfieri, Fernando Pítaro. Se tomaron el trabajo, exactamente, digo, cuando uno dice esto de que Clarín es todo negativo, ¿no? La señal TN es todo negativo. Nosotros siempre en Tiempo buscamos darle a eso una carnadura, digamos, que esto quede demostrado, y quede demostrado no solamente para el trabajo de la coyuntura, digamos, esto ya forma parte de las hemerotecas, digo, esto se va a estudiar en el futuro de cómo un diario se convirtió en una especie de partido político con operaciones de demolición contra un gobierno democrático. Recordemos que siempre estamos hablando de los diarios que fueron oficialistas del genocidio y hoy son ultra opositores de la democracia. No estamos hablando de cualquier cosa. Y esto ya quedó acá. 15 meses de trabajo da 347 tapas negativas.
El año tiene 365 De vuelta, días. para que yo soy lento. ¿15 meses? 15 meses de relevamiento de tapas. Sí. Te da que hay 347 tapas de Clarín que son negativas en contra del gobierno, del kirchnerismo, de la boda o del matrimonio igualitario, etc. Sí, las que vimos recién. Lo que vimos de recién, ese orden. y hay muchas más, digo, 347. Sí, sí. El año tiene 365 días, o sea, casi un año de tapas negativas. Un año. Menos 2 días que no sale el... Caballero. Sí, la vez que sacan una tapa blanca, Las que la podemos perdón, arrestar. es para todos, ¿no? Obvio. Las tapas no son solo el título de las tapas puesto, digamos, comprado por las personas que compran el diario o en los kioscos. Es la reproducción y multiplicación en los programas que tiene el Grupo Clarín, en las radios, en los productores que reproducen el título del diario más notorio, digamos, de la Argentina, multiplicado en todo el país. Es decir, no son 347 tapas, no, son miles de tapas que andan dando vuelta por ahí. Tal cual. La pregunta quizás es ¿por qué? Digo, ¿por qué este operativo constante, ¿no? Y demonizador de algo que la gente después elige en las elecciones primarias por el 50 más 1% de los votos? Digo, no es casual. Y entonces esto tiene que ver con un estado de emoción violenta que tienen sus accionistas. Me parece que Clarín está muy preocupado, muy preocupado. Es evidente que el rumbo del país no les gusta, el rumbo que ha tomado el país no les gusta. Pero es evidente también que han desertado del periodismo y han sacrificado su diario en aras de un boletín de agitación, como el del secundario, ¿no? Todos estuvimos una vez en el secundario, estábamos en el centro estudiante y hacemos un boletín para agitar, para ir a las marchas. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero del otro lado. Ahora, lo que dañan es la credibilidad pública, lo que dañan es el derecho a la comunicación, lo que dañan y debilita es un gobierno de la democracia. Y a sus trabajadores dañan también. Bueno, ahí también tenemos... Yo en eso siempre marco una diferencia, que yo sé que muchos no opinamos igual en este punto, pero yo siempre me refiero a los accionistas, porque me parece que un trabajador dentro de una estructura a veces cumple determinados roles con los que uno, si tiene resto personal, ideológico, se va, y si no, muchos se quedan a sobrevivir. Por eso digo que dañan a sus trabajadores, porque seguro, no todos sí, tienen resto para irse, Tal cual. pero quedarse teniendo que hacer ese trabajo, para muchos debe ser insalubre. Pero yo siempre marco que las principales tapas en este relevamiento de las 347, estas tapas que son exageradísimas, ¿no? Sí. Son sin firma habitualmente. Claro. O las firman 2 o 3 periodistas que evidentemente son los que recogen el trabajo de los accionistas y lo traducen en un formato periodístico. Ahora, esto no es periodismo, esto es desertar del periodismo. Los que hacemos periodismo tenemos que decirlo, porque en líneas generales yo no creo que Clarín, digamos, que alguna vez fue un diario, claro, pueda sacrificar el trabajo acumulado de sus muchos periodistas durante generaciones en una guerra comercial, política e ideológica con el gobierno. Digo, realmente uno estaría muy incómodo en una situación trabajando en este contexto, porque es un contexto violento, es un contexto de falta de libertad, y es un contexto aparte que agita en la sociedad valores que quizás no son valores demasiado constructivos, digámoslo también, porque satanizar a una fuerza política, como hace Clarín, se llame kirchnerismo, se llame como se llame, es de alguna manera también debilitar la democracia y forzar el discurso antipolítico. Después no nos asustemos si viene de Narváez o Bueno, reproche que le podés hacer también a los dirigentes políticos que acompañan el pensamiento de Clarín. Es decir, a los dirigentes políticos que acompañan el mismo pensamiento de Clarín. Clarín no está solo. El grupo Clarín no está solo. Bueno, pero no es lo mismo que lo diga un político que está ubicado acá, está enfrente y te critica y te dice que vos sos un horror. Otra cosa es que lo diga un periódico, un diario. Ahora, Orlando, la política debería registrar... Tiene otra... Perdón, la política debería registrar que cuando toman el discurso de Clarín, en realidad están tomando el discurso en estado de emoción violenta de sus accionistas, que tienen muchos problemas. Uno de ellos es una causa penal, ¿sí? Que es el caso Graeber, es el tema papel prensa, es una causa penal donde se los acusó de partícipes necesarios en un delito de lesa humanidad que se paga con la cárcel. Entonces están adoptando el discurso de una persona que está en el límite de las posibilidades de la libertad. ¿Y vos crees que todos los accionistas están de acuerdo con esta dirección que toma, editorial que toma el diario? A ver, si están en desacuerdo tampoco lo manifiestan, ¿no? Digo, me parece que debe haber algunos que son un poquito más conscientes de esta situación, de sacrificar a lo que fue durante años la brújula ideológica del grupo, que es el diario, y otros que deben estar pensando también en cuidar sus propios negocios, porque esto es lo que va a llevar a que Clarín pierda sus negocios. No la política de la ley de medios, como yo decía, no van a cerrar, es la mordaza. No. Esto los está estropeando. Claro. Esto los hace... O sea, el operativo de demolición contra el gobierno democrático y sus leyes, las leyes de la democracia, es asimismo un operativo de autodemolición. Porque ¿quién va a creer a Clarín después de esto? O sea, no es que es todo negativo. Acá están las tapas, acá está el relevamiento, acá están... Todo el relevamiento de estas 347 tapas que da el 78%. Digo, esto es un trabajo que habitualmente se hace en la facultad.
Programas como este, y creo que también Tiempo Argentino en eso también hace su aporte, le han dado herramientas e información a la sociedad para que pueda administrar lo que está sucediendo. Y creo que eso se reflejó en las primarias. Digo, el resultado de las primarias tiene que ver con eso. Es un mérito social, ya no dejarse asustar, no dejarse conmover, no dejarse mover en su voluntad y en su deseo por un grupo económico que lo único que quiere es plata. Y en el mejor de los casos es plata. Y en el peor de los casos es que sus accionistas no quieren ir presos. Sí, yo creo que también una de las buenas noticias, ¿no?, es que todo este desvío del periodismo que vivimos hace ya unos años con el caso Clarín, produjo al mismo tiempo otro fenómeno, que es que cada vez hay más personas comunes y corrientes que están avivadas de cuestiones periodísticas que antes eran saberes solamente de la gente que entendía un poco de comunicación, y ahora cualquier vecino de cualquier barrio sabe que si lee Clarín, porque ya no se trata tampoco de, a ver, uno podría decir todo negativo en el sentido, elijo subrayar la mitad del vaso que está vacía todos los días, porque siempre va a haber una mitad del vaso que está vacía, siempre podés encontrar un punto de vista negativo, ponele que seas un tipo bajón, que todos los días querés contar el bajón. Pero no es eso lo que hace Clarín. No cuenta la mitad del vaso vacía. Inventa el vacío. Inventa el vacío. Ese es el punto. Perdón, ese público que yo llamo sublevado, ese público sublevado que no estaba en los entretelones del periodismo. Yo quiero remarcar algo que no es mérito nuestro. Pero desde este programa, desde la producción, vamos a ser más honestos todavía, el origen es la producción de este programa, fue, digamos, el disparador, lo que vertebró que todas las radios ahora y muchos diarios de distintos lugares traten al periodismo desde la interna del periodismo. Es decir, ya no somos nosotros los únicos propagadores de esta idea, sino que hay muchísimos periodistas que adhirieron a esto de inmediato, porque el público está sublevado. Hay una fertilidad para este mensaje. Y nos queda una duda siempre. La duda que nos queda a los que no tenemos, si es que el rating, que dicen que no es verdadero, marca realmente lo que el receptor hace, o al revés, ese público es cada vez más renuente a ver esos programas que hablan desde esa política negativa. Ahora, yo creo que en esto que estás diciendo, en esta explosión de ciudadanos y ciudadanas que cada día leen con más inteligencia y sutileza la realidad y pueden discernir entre qué te quiere vender un medio de comunicación como Clarín y sus 300 repetidoras, me parece que se dio la coincidencia de que cuando empezó este fenómeno tan brutalmente opositor por parte de Clarín, fue justo cuando estallaron las redes sociales en todo el mundo en el 2003. Entonces se generaron circuitos de comunicación alternativos que no tuvieron que ver necesariamente con el kirchnerismo, porque pasó en todo el mundo. Les invito a que lean el libro de Ramonet, el que vino a presentar, porque ahí está, no habla de la Argentina, habla del mundo, pero está explicado el fenómeno de por qué de repente en la Argentina hay tanta gente que no se deja, que ya, ¿por qué 3 tapas de Clarín no voltean a nadie? Y hablando de las redes, vamos a La Patria Tuitera, parte 1. No, vamos a un corte. Acá, corte. Vamos a, yo antes de hacer tele pensaba que el conductor del programa decidía cuándo iba al corte. Y no es así. Porque yo iba al corte hace un rato. Asignación universal por hijo. Más chicos en las escuelas. Más chicos soñando.